Aceptó vivir con hacendado viudo. Sin saber quién era él, en realidad había una deuda, y había una mujer que no la debía. Nerea Salvat tenía 34 años, las manos curtidas de trabajar tierra ajena, y una sola certeza en la vida, que el mundo raramente es justo con quienes menos tienen. Lo había aprendido de niña, mirando a su madre firmar papeles que no entendía del todo. Lo había confirmado de adulta, cuando esos mismos papeles aparecieron con su nombre escrito encima. La deuda no era suya, era de su padre, un hombre que había muerto 3 años antes sin decirle a nadie lo que había hecho. Había empeñado la casa, la parcela, los 2 cuartos del fondo donde Nerea guardaba su ropa y sus recuerdos, y hasta el pequeño invernadero donde ella cultivaba tomates y hierbas aromáticas desde los 16 años. Todo, lo había empeñado todo, y cuando los hombres llegaron con los documentos, Nerea no lloró, no gritó. Se quedó parada en el umbral de su propia puerta, mirando cómo sacaban sus cosas con una calma que a ella misma le pareció extraña. Después entró, recogió lo que quedaba, cerró la puerta con llave por última vez, y caminó hasta el pueblo sin mirar atrás. Eso fue hace 4 meses. Desde entonces había dormido en casa de su prima Lucinda, en un catre junto a la ventana que daba al gallinero. Había buscado trabajo en 3 haciendas distintas, en el mercado, en una panadería que abrió y cerró en menos de 2 semanas. Había mandado currículos escritos a mano a lugares que ni siquiera sabían que existían currículos escritos a mano. Nada. El pueblo de Verde Alto de la Vega era pequeño, y en los pueblos pequeños, cuando alguien pierde todo, hay 2 versiones de por qué. La verdadera y la que se cuenta. La verdadera casi nunca importa. Fue un martes cuando doña Esperanza, la mujer que manejaba la tienda de abarrotes del centro, la llamó aparte mientras Nerea pagaba un paquete de arroz que apenas podía costear. «Mija», le dijo en voz baja, como si lo que fuera a decir tuviera que mantenerse entre las dos. «¿Tú sigues buscando trabajo?» «Siempre», respondió Nerea sin levantar mucho la voz. «Es que…» don Alonso preguntó. Nerea frunció el ceño levemente. «¿Don Alonso Ferraz?» «Él mismo». Don Alonso Ferraz era el dueño de La Encantada, la hacienda más grande de los alrededores de Verde Alto. No era el hombre más rico de la región, pero sí el más discreto. Vivía solo desde hacía 2 años, desde que su esposa murió de una enfermedad que los médicos del pueblo no supieron nombrar bien, y los de la ciudad nombraron demasiado tarde. No tenía hijos, no tenía familia cercana en el pueblo. Tenía trabajadores, sí, peones que llegaban de madrugada y se iban antes de que oscureciera. Pero la casa en sí, la casa grande, llevaba meses sin una mujer que la sostuviera. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Nerea, con una cautela que era más instinto que desconfianza. «Dice que necesita a alguien que lo ayude con la casa, que cocine, que organice, que le haga compañía a la hora de la comida. Dice que no quiere a alguien que trabaje por horas, quiere a alguien que viva ahí». Nerea no dijo nada por un momento. «¿Que viva ahí?», repitió, más para sí misma que para doña Esperanza. «Hay un cuarto en el ala sur, amplio, con ventana al jardín. No es la misma casa, mija, tiene su puerta, su espacio. Dice que pagaría bien y que no haría falta que ella cocinara todo el día. Solo la comida principal y el desayuno. Lo demás es libertad. Y doña Esperanza, ¿usted lo conoce bien?». «A él, digo». La mujer pensó antes de responder. Era un gesto honesto y Nerea lo agradeció. «Lo conozco desde que llegó al pueblo, hace como 8 años. Nunca me ha dado motivos para desconfiar. Es callado, serio, pero no de esa seriedad que asusta, sino de la que uno no sabe bien qué hay adentro». Esa noche, Nerea se quedó despierta en el catre junto al gallinero escuchando los ruidos de la madrugada. Su prima Lucinda,
roncaba suavemente en el cuarto de al lado. Afuera, el viento movía las ramas del árbol de mango que nadie había podado en años. Pensó en la deuda, en los papeles, en la cara del abogado que le había explicado que no había nada que hacer legalmente porque todo estaba firmado, todo estaba en orden, todo era irreversible. Pensó en los meses que llevaba buscando algo que no aparecía. Y pensó en don Alonso Ferraz, a quien había visto exactamente 3 veces en su vida, una en la misa del pueblo, otra comprando sacos de semillas en la ferretería, y una última vez desde lejos, parado junto a la cerca de su hacienda, mirando el horizonte con las manos en los bolsillos, como si esperara algo que sabía que no iba a llegar. A la mañana siguiente fue a verlo. La hacienda. La Encantada estaba a 6 kilómetros del centro del pueblo, por un camino de tierra que en época de lluvia se volvía difícil, pero que en esa temporada seca crujía bajo los zapatos con un sonido casi musical. Nerea caminó los 6 kilómetros porque no tenía cómo pagar el transporte y llegó con los pies polvorientos y la frente húmeda por el sol de media mañana. El portón estaba abierto, no de par en par, como si no importara, sino apenas entreabierto, lo suficiente para que alguien pasara sin tener que empujar demasiado. Nerea lo interpretó como una señal, aunque no sabía bien de qué. Entró. El camino de entrada estaba bordeado de árboles frondosos que daban sombra suficiente para que la temperatura bajara casi de golpe. A los lados, campos de caña de azúcar que se extendían más de lo que la vista alcanzaba. Más al fondo, hacia la izquierda, un huerto con hileras ordenadas de algo que parecía maíz. La casa apareció después de una curva suave. Era grande, sí, pero no ostentosa. Paredes blancas con manchas del tiempo, tejas de barro, una galería larga en la fachada con sillas de madera que alguien había colocado sin demasiado criterio estético, pero con evidente intención de uso. Había macetas, algunas con flores, otras sin ellas. Nerea tocó la puerta. Nadie respondió de inmediato. Esperó. Volvió a tocar. Entonces escuchó pasos, lentos, firmes, sin apuro. La puerta se abrió y apareció un hombre que no era exactamente lo que ella había imaginado. Don Alonso Ferraz tenía unos 50 años, quizás un poco más. Era alto, de complexión trabajada, con el tipo de manos que hablan de alguien que no solo ha dado órdenes, sino que también ha cargado cosas pesadas. Tenía el pelo oscuro con algunas canas en las sienes y una mirada que era difícil de describir. No era fría, pero tampoco era cálida. Era evaluadora, como la de alguien que ha aprendido a no confiar en lo que ve hasta que tiene razones suficientes para hacerlo. «Usted debe ser Nerea», dijo sin preámbulos. «Sí, doña Esperanza me avisó que quizás vendría». Hizo una pausa. «Pase». El interior de la casa olía a madera vieja y a algo que podría haber sido café reciente. Era ordenado, pero con el tipo de orden que mantiene a alguien que vive solo y que ya no siente la necesidad de impresionar a nadie. Los muebles eran sólidos y oscuros. Había pocos adornos, pero los que estaban parecían tener historia. Alonso la llevó hasta una mesa grande en lo que debía ser el comedor principal y le indicó que se sentara. Él se sentó enfrente, no en la cabecera sino al lado, lo cual Nerea notó sin saber muy bien por qué. «¿Quiere café?», preguntó. «Sí, gracias». Se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 tazas. No le preguntó si quería azúcar. Trajo azúcar en un pequeño recipiente y lo dejó entre los dos. Ese detalle, pequeño como era, le dijo algo a Nerea sobre el tipo de hombre que era, uno que no asumía. «Doña Esperanza le contó en qué consiste lo que necesito», dijo Alonso, más como afirmación que como pregunta. Me dio una idea general. «¿Tiene preguntas?».
Nerea envolvió la taza con las manos, aunque no hacía frío. Varias, dijo. Hágalas. ¿Por qué prefiere que la persona viva aquí y no que venga por horas? Alonso consideró la pregunta antes de responder. Porque una persona que viene y se va, trata esto como un trabajo. Y esto no es solo un trabajo, es una casa, y una casa necesita a alguien que la sienta como tal, aunque sea un poco. Era una respuesta más filosófica de lo que Nerea esperaba de un hombre que acababa de conocer. ¿Cuáles son los límites?, preguntó ella entonces. ¿Hay zonas de la casa a las que no debo entrar? El estudio en el ala norte. Entro ahí solo yo. El resto de la casa es suya para usarla como necesite. ¿Cuál es el salario? Él nombró una cifra. Nerea no reaccionó visiblemente, pero por dentro reconoció que era más de lo que había ganado en los últimos 8 meses juntos. ¿Y si en algún momento quiero irme?, preguntó. Alonso levantó la mirada hacia ella. Era la primera vez en esa conversación que la miró directamente a los ojos. Entonces se va, dijo. No hay contrato que la obligue. Esto funciona si las dos partes lo quieren. El día que usted no lo quiera, es libre. Nerea tomó un sorbo de café. Pensó en el catre junto al gallinero, en la cara de su prima Lucinda, que nunca había dicho nada, pero que cada día que pasaba dejaba entender un poco más que el espacio era pequeño y la situación incómoda. Pensó en la deuda, en los papeles, en la puerta que había cerrado con llave por última vez. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó. Algo cruzó la cara de Alonso. No fue exactamente una sonrisa, fue algo más contenido que eso. Un alivio, quizás, o el inicio de uno. Cuando quiera, respondió. Nerea llegó 3 días después con 2 maletas y una caja de cartón donde cargaba lo que había salvado de la casa de su padre. Algunas fotos, un libro de cocina que había sido de su abuela, 3 plantas pequeñas en macetas de barro que había rescatado del invernadero antes de que llegaran a vaciarlo. Alonso estaba en la entrada cuando llegó. La ayudó con la caja sin que ella se lo pidiera. La guió hasta el cuarto del ala sur, abrió la ventana para que entrara el aire y después se retiró sin decir mucho más que lo necesario. El cuarto era exactamente como doña Esperanza había descrito, amplio, con una ventana que daba al jardín trasero donde crecían sin orden aparente varios árboles frutales y una enredadera que trepaba por la pared como si hubiera decidido hacerlo por cuenta propia. Nerea puso las plantas en el alféizar, colgó la foto de su madre en la pared, abrió el libro de cocina en una página al azar, solo para sentir algo familiar, y entonces, por primera vez en meses, respiró. No profundamente, no con alivio total, pero respiró de una manera diferente a como lo había hecho en el catre junto al gallinero, como si el aire aquí, aunque desconocido, tuviera más espacio para entrar. Los primeros días fueron de una cortesía casi excesiva. Nerea cocinaba, Alonso comía. Los dos intercambiaban palabras justas. Él se levantaba antes del amanecer, salía a los campos, volvía al mediodía, comía, volvía a salir. A veces no aparecía hasta la noche, a veces no aparecía en toda la noche. Nerea no preguntó. Organizó la cocina a su manera, que era la única manera en que sabía hacerlo, con lógica y sin adornos. Limpió la galería, podó las macetas que todavía tenían vida. Descubrió que en la despensa había ingredientes para cocinar cosas mucho más elaboradas de lo que Alonso parecía haber estado comiendo, así que cocinó. La primera vez que él probó un plato que ella había preparado con verdadero cuidado, un estofado con hierbas del huerto, se quedó en silencio un momento más de lo normal antes de decir: «Esto está muy bueno». No era un elogio extravagante, pero venía de un hombre que parecía medir cuidadosamente cada palabra, así que Nerea lo recibió con el peso que tenía. «Gracias», dijo ella simplemente.
y siguieron comiendo en ese silencio que todavía no era cómodo, pero que tampoco era incómodo. Era simplemente silencio. El tipo que dos personas que no se conocen comparten cuando todavía no saben qué decirse. Fue en la segunda semana cuando ocurrió algo pequeño que, sin embargo, Nerea recordaría mucho tiempo después. Estaba en el jardín trasero, intentando identificar qué plantas seguían vivas y cuáles habían muerto de abandono, cuando Alonso apareció por la puerta lateral. No la había visto, o quizás sí, y simplemente no anunció su llegada. Se detuvo a cierta distancia, mirando los mismos árboles que ella miraba. «La naranja de la esquina está muerta», dijo. «Lleva 2 temporadas sin dar nada. ¿Y no la han sacado?» «Mi esposa la plantó», lo dijo sin dramatismo, sin que la voz se le quebrara, con la misma calma con que podría haber dicho que el árbol era de cierta variedad o que lo habían comprado en tal vivero. Nerea no supo qué decir, así que no dijo nada. Solo asintió levemente y siguió mirando el árbol. Alonso se quedó un momento más y después se fue. Esa noche, antes de dormir, Nerea pensó en esa frase. «Mi esposa la plantó». Pensó en lo que significa conservar algo muerto porque alguien que amabas lo puso ahí. Pensó en que quizás ese árbol sin naranjas era el único lugar donde Alonso guardaba algo que no podía guardar en palabras. Y por primera vez desde que había llegado, sintió algo parecido a la curiosidad sobre el hombre que vivía al otro lado de esa casa grande y silenciosa. El mes de octubre llegó con lluvias cortas que caían de tarde y dejaban el aire oliendo a tierra mojada y hierba reciente. Nerea había empezado a conocer los ritmos de la Encantada como se conocen los ritmos de un lugar que empieza a sentirse propio, sin que uno se dé cuenta hasta que un día se da cuenta. Sabía que Alonso tomaba el primer café antes de que saliera el sol, que siempre caminaba hacia el campo norte antes que al sur, que los viernes llegaba más tarde de lo habitual y que esos días comía menos, como si algo en la semana lo hubiera desgastado de una manera diferente. Sabía también que recibía cartas, no muchas, 1 o 2 al mes, siempre sin remitente. La primera vez que una llegó, Nerea la dejó sobre la mesa del comedor, como dejaba cualquier cosa que el cartero traía. Alonso la vio, la tomó sin comentario, y se fue con ella al estudio. Nerea no pensó mucho en eso. La segunda carta llegó un miércoles, y esta vez, sin saber muy bien por qué, Nerea notó que la letra del sobre era diferente a la primera, más irregular, como de alguien que escribía con prisa o con nervios. Alonso llegó esa tarde más callado que de costumbre. Comió poco. Cuando Nerea le preguntó si el estofado estaba bien, él respondió que sí, que estaba bien, pero lo dijo de una manera que tenía más que ver con otra cosa que con la comida. «¿Está bien usted?», preguntó ella, porque la pregunta se le escapó antes de poder decidir si hacerla o no. Él la miró, y fue una mirada larga, de esas que duran un segundo, pero que parecen más. «Sí», dijo. «Gracias por preguntar». Esa noche llovió fuerte. Nerea estaba leyendo en su cuarto cuando escuchó pasos en la galería. Se asomó a la ventana y vio la silueta de Alonso sentado en una de las sillas de madera mirando la lluvia. No tenía paraguas, no tenía nada. Solo estaba sentado, con los codos sobre las rodillas y la cabeza levemente inclinada hacia adelante. Nerea dudó. Después fue a la cocina, preparó 2 tazas de té y salió a la galería. Él la miró cuando apareció, pero no dijo nada. Ella dejó una taza en la pequeña mesa entre las sillas y se sentó en la silla de al lado, envolviendo la suya con las manos. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Solo el ruido de la lluvia golpeando el tejado y los campos, un trueno lejano, el olor a tierra húmeda que Nerea había aprendido a asociar con ese lugar. «¿Usted tiene familia?», preguntó él de pronto. «Una prima. Los demás ya no están». «¿Y con ella está bien?» «Estaba en su casa antes de venir aquí. Ella me dio un lugar mientras lo necesitaba». «¿Solo eso?».
¿No hay más? Nerea consideró cómo responder. La deuda se llevó más que la casa, dijo al final. Se llevó también algunas cosas que creía que eran sólidas. Alonso asintió despacio, como alguien que entiende no porque le hayan explicado, sino porque conoce la textura de esa sensación. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Tiene familia? Pasó un momento. Tuve, dijo él, mi esposa. Eso era suficiente. ¿Y antes de ella? Esta vez el silencio fue más largo. Familia complicada, dijo al fin, de las que es mejor querer desde lejos. Nerea no insistió. Tomó su té, miró la lluvia. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo después de un rato. Depende de qué. ¿Por qué me eligió a mí? Doña Esperanza seguramente le pudo recomendar a otras personas. Alonso tomó la taza que ella le había llevado. Le dio un sorbo antes de responder. Porque usted no me preguntó si era seguro venir, dijo. Las otras que vinieron antes a preguntar por el trabajo me preguntaron eso. Usted no. Me preguntó cuáles eran los límites, cuánto se pagaría y si podía irse cuando quisiera. Eso me dijo algo sobre cómo piensa. Nerea lo miró. ¿Y qué le dijo? Que no busca seguridad de la que depende de otro. Busca condiciones justas. Eso es diferente. Nerea no respondió, pero algo en esa descripción la tocó de una manera que no esperaba. No porque fuera un elogio, sino porque era precisa, más precisa que lo que ella misma hubiera dicho de sí misma si alguien le hubiera preguntado. La lluvia fue amainando poco a poco, hasta que quedó solo un sonido suave y constante. En algún momento, Alonso se levantó y llevó su taza adentro. «Buenas noches, Nerea», dijo desde la puerta. «Buenas noches». Y la noche siguió siendo lluvia y silencio. Noviembre trajo viento seco y cielos limpios que hacían que los atardeceres sobre los campos de caña parecieran pintados. Era la época de la cosecha parcial, y Alonso pasaba más tiempo afuera con los peones, supervisando, cargando a veces, dando instrucciones en ese tono parco que era el suyo. Nerea empezó a llevarle agua y comida al campo cuando el mediodía llegaba, y él no aparecía en la casa. No era algo que le hubieran pedido. Era algo que ella misma decidió porque tenía sentido, porque había comida lista y porque caminar hasta el campo norte le daba la oportunidad de ver los sembradíos desde adentro, lo cual le gustaba más de lo que habría admitido fácilmente. La primera vez que lo hizo, Alonso la miró con una expresión que mezcló sorpresa y algo más difícil de identificar. «No tenía que venir hasta acá», dijo. «La comida se enfría si espero a que usted llegue», respondió Nerea. Fue una respuesta práctica, y ambos lo sabían. Pero también era otra cosa, y ambos probablemente lo sabían también, aunque ninguno lo dijo. Los peones la miraron con la curiosidad discreta de quien observa sin querer que lo noten. Eran 4 hombres, 3 de ellos de la región. Uno que había llegado desde más lejos y que hablaba poco. Nerea los saludó a todos. Distribuyó la comida que había traído en suficiente cantidad para incluirlos, y eso pareció ganar algo que el dinero no compra. «Es buena señora», escuchó que le decía uno de ellos a otro en voz baja, mientras ella se alejaba. No miró hacia atrás, pero caminó de regreso a la casa con algo diferente en los hombros, más liviana. Como si ese comentario pequeño hubiera depositado algo donde antes había hueco. Fue don Remigio, el más viejo de los peones, quien primero le habló de Alonso de una manera que no era solo laboral. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con cara de haber vivido más de lo que contaba y manos que parecían herramientas en sí mismas. Nerea había empezado a cruzar algunas palabras con él cuando llevaba la comida al campo, porque era el que más hablaba y el que menos cuidado ponía en medir lo que decía. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?»,
Le preguntó Nerea una tarde, mientras esperaba que Alonso terminara de revisar unos registros. «Casi 6 años», dijo Remigio, limpiándose el cuello con un trapo. «Llegué 2 años después de que don Alonso compró la hacienda». «¿Y antes de él, quién era el dueño?» «Un hombre de la capital. Nunca lo vi por aquí, la tenía abandonada». Escupió a un lado, no con desprecio, sino con la costumbre de quien ha pasado mucho tiempo al aire libre. Don Alonso la levantó de la nada. «Con trabajo, con plata sí, pero también con trabajo. Eso uno lo reconoce. ¿Y de dónde venía él antes de aquí?» Remigio la miró de reojo. «Eso sí, no lo sé bien», dijo. Nunca lo preguntó nadie que él respondiera. Hizo una pausa. «Lo que sí sé es que cuando llegó solo, sin nada que lo atara a ningún lugar. Y eso, señora, no le pasa a cualquiera». Nerea pensó en esas palabras esa noche. Sin nada que lo atara a ningún lugar. Era una manera muy particular de describir a alguien. No como alguien que había empezado de cero, sino como alguien que había cortado algo. ¿Qué había cortado Alonso Ferraz para llegar a Verdealto de la Vega con suficiente dinero para comprar una hacienda, pero sin un solo nombre propio en el pueblo? Diciembre llegó con frío de madrugada y calor seco de mediodía. Y con diciembre llegó algo que Nerea no esperaba. Una rutina que empezó a sentirse, contra toda lógica, como un hogar. No era que la casa hubiera cambiado. Era que ella había empezado a moverse dentro de ella de manera diferente. Con menos cuidado de no incomodar, con más naturalidad. Sabía dónde crujía el piso. Sabía que la llave del baño de visitas atrancaba si no se giraba con el ángulo exacto. Sabía que el segundo escalón de la escalera que llevaba al ala norte hacía un ruido que se escuchaba desde la cocina, y sabía que Alonso, a veces, se quedaba mirándola. No de una manera que la incomodara. Era algo más sutil, la mirada de alguien que observa sin querer que lo noten, que después aparta la vista cuando ella levanta la suya. Era la mirada de alguien que todavía no sabe qué hacer con lo que está viendo. Nerea lo notó, pero no lo nombró. No todavía. Una tarde, mientras ella plantaba en el jardín trasero unas semillas de cilantro que había conseguido en el mercado del pueblo, Alonso apareció sin anunciarse y se sentó en el borde de la jardinera de piedra que bordeaba el huerto. «¿Sabe cultivar?», preguntó. «Mi madre tenía un huerto», dijo Nerea, sin levantar la vista del suelo. «Y yo un invernadero pequeño, hasta que lo perdí con todo lo demás». «¿Qué cultivaba?» «De todo, tomates, hierbas, algunas flores que no tenían ningún uso práctico pero que me gustaban». ¿Las flores sin uso práctico? A veces las cosas existen solo porque son bonitas. ¿No le parece suficiente razón? Alonso no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, fue de una manera que ella no esperaba. «Sí, me parece suficiente». Nerea levantó la vista entonces, lo miró. Y él no apartó la mirada esta vez. Se quedaron así un momento con la distancia del jardín entre los dos y algo en el aire que ninguno de los dos habría sabido nombrar todavía. «¿Puedo plantar algo?», preguntó él, mirando la tierra. Nerea lo miró un momento, algo sorprendida. «Si quiere», dijo. «Aquí hay espacio». Él tomó una semilla del pequeño sobre que Nerea tenía a su lado. La sostuvo en la palma como si fuera algo que requería más cuidado del que realmente requería. Después la depositó en la tierra con una seriedad casi cómica. Nerea sonrió. No la pudo evitar. Alonso la miró y vio la sonrisa. Y por primera vez desde que ella había llegado a la Encantada, él también sonrió. Solo un momento, apenas. Pero era una sonrisa real, de las que no se planifican. Después miró la tierra, donde la semilla había desaparecido. «¿Cuánto tarda en crecer?», preguntó. «2 semanas, más o menos. Depende del agua y del sol». «2 semanas», repitió como evaluando si eso era mucho o poco. «¿Por qué? ¿Tiene prisa?».
Él la miró de nuevo. «No», dijo, «ya no». Y se quedaron un rato más en el jardín, los dos en silencio, con la tierra entre los dos y las semillas recién plantadas, que todavía no habían decidido qué iban a hacer. Enero llegó con calor y con un visitante. Nerea lo vio llegar desde la ventana de la cocina, un hombre joven, de unos 30 años, en un camión que no era de la región porque las placas eran de otra parte. Se bajó antes de llegar al portón principal, como si hubiera querido que el motor no se escuchara desde adentro. Caminó hacia la puerta con el paso de alguien que conoce el camino, pero no está seguro de ser bienvenido. Nerea salió a recibirlo porque Alonso estaba en el campo norte y no había nadie más en la casa. «Buenas», dijo el hombre cuando la vio aparecer en la galería. «¿Está don Alonso?» Tenía los ojos claros y algo en la mandíbula que hablaba de tensión contenida. No era un hombre peligroso, o al menos no lo parecía, pero tampoco era un hombre tranquilo. «Está en el campo», dijo Nerea. «¿Quién lo busca? Dígale que vino Mauricio, que es urgente». «¿Urgente de qué tipo?» El hombre la miró con una expresión que mezclaba irritación y algo más cercano a la duda. «Del tipo que él va a entender», dijo. Nerea lo hizo esperar en la galería, fue al campo norte y le dio el mensaje a Alonso en voz baja, sin que los peones pudieran escuchar. La reacción de Alonso fue pequeña pero inequívoca. Un instante de rigidez en los hombros, los ojos que se cerraron un segundo más de lo normal, las manos que dejaron de moverse. Después recuperó la calma con la misma eficiencia con que se recuperan quienes han tenido que hacerlo muchas veces. «Gracias», dijo. «Vaya a la casa. Yo voy en un momento». Nerea regresó. Le ofreció agua al visitante, que la rechazó. Se quedó en la cocina, desde donde podía escuchar pero no ver. Alonso llegó 10 minutos después. Pasó por la galería, le dijo algo al hombre en voz baja y los dos entraron. No al comedor, no a la sala, al estudio del ala norte, cuya puerta Nerea nunca había abierto. La conversación duró casi 1 hora. Nerea no intentó escuchar, o al menos eso se dijo a sí misma. Pero la cocina estaba suficientemente cerca del pasillo para que alcanzaran algunos fragmentos. Una voz que se elevaba, la de Mauricio, y otra que respondía en tono constante, la de Alonso. Palabras sueltas que no alcanzaban a construir una oración completa, pero que dejaban sensaciones. Urgencia, acuerdo, negativa, algo que sonaba a plazo. Cuando salieron, Mauricio tenía la cara de alguien que no obtuvo exactamente lo que quería, pero que tampoco salió con las manos completamente vacías. Alonso lo acompañó hasta el portón sin entrar al campo de visión de los peones. Nerea lo vio volver desde la ventana. Caminaba despacio, con esa calma que ella ya había aprendido a leer, no como tranquilidad, sino como esfuerzo. A la hora de la comida, él no habló más de lo habitual. Nerea no preguntó, pero esa noche cuando ella estaba lavando los platos y él pasó por la cocina para buscar agua, ella sí habló. «Si necesita algo», dijo sin mirarlo, «puede decirme». Alonso se detuvo. «¿Por qué dice eso?» Nerea terminó de lavar el último plato antes de responder. «Porque este lugar tiene silencio de 2 tipos», dijo. «El de las noches tranquilas, que ya conozco, y el de las preocupaciones que no se dicen. Ese de hoy era diferente». Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, era desde la puerta de la cocina, con la mano ya en el marco. «No hay nada que usted deba manejar», dijo. «No le estoy ofreciendo manejar nada. Le estoy diciendo que si necesita hablar, hay alguien». Otra pausa. «Gracias, Nerea». Y se fue. Pero esa noche, por primera vez, Nerea notó que la luz del estudio del ala norte se quedó encendida hasta muy tarde. La siguiente semana fue tensa de una manera difícil de precisar. Alonso seguía haciendo todo lo que siempre hacía,
pero con una ligera demora entre lo que ocurría y su respuesta a ello, como si procesara las cosas desde un poco más lejos. Don Remigio fue el primero en notarlo, porque Remigio llevaba suficientes años en la Encantada para conocer los matices de su patrón. «El jefe está raro», le dijo a Nerea una mañana, con la sencillez de quien no ve razón para complicar lo evidente. «¿Pasó algo?» «No lo sé», dijo Nerea honestamente. «Usted no sabe o no dice, las dos cosas, un poco». Remigio la miró con algo que podría haber sido apreciación. «Cuídelo», dijo, como si eso fuera una instrucción y no una sugerencia. Nerea pensó en esa frase el resto del día. No porque fuera nueva, sino porque venía cargada con algo que ella empezaba a reconocer en sí misma. El impulso de cuidar a alguien que no sabe o no quiere pedir que lo cuiden. Fue una semana después cuando encontró el sobre. No estaba escondido. Estaba en la mesa de la galería, donde a veces Alonso dejaba papeles que iba a revisar. Nerea lo vio cuando salió a regar las macetas y lo habría ignorado completamente si no hubiera sido porque el viento lo movió y el sobre giró, dejando visible no el frente, sino el reverso, donde alguien había escrito en letra pequeña y apresurada: «Tienes hasta marzo». Nerea lo miró un segundo, solo un segundo. Después siguió regando las macetas, pero en su cabeza esas 4 palabras se quedaron dando vueltas durante horas. ¿Hasta marzo para qué? ¿Quién le daba plazos a Alonso Ferraz? El mismo Mauricio que había venido de visita con las placas de otro lugar y la mandíbula apretada. No tenía respuestas y no tenía derecho a buscarlas, porque no era su vida ni su historia. Pero sí era su casa ahora, aunque de manera prestada, y eso cambiaba algo, aunque no supiera exactamente el qué. Aquella noche, Alonso llegó tarde. Nerea había dejado comida tapada en la cocina y se había retirado a su cuarto. Estaba leyendo cuando escuchó que él entraba. Escuchó los pasos en la cocina, el sonido de la silla, el silencio que siguió. Esperó. Después se levantó, fue a la cocina y lo encontró sentado frente al plato sin haberlo tocado, con la vista fija en la mesa y las manos planas sobre ella. No parecía triste, parecía cansado de una manera que va más allá del cuerpo. Nerea se sentó enfrente. Él levantó la vista. «La desperté», dijo. «No, estaba leyendo». «¿Qué lee?» «Un libro de mi abuela sobre plantas medicinales. No es emocionante, pero me calma». Él asintió. Miró el plato. «Come», dijo Nerea. «Se va a enfriar. Ya está frío. Entonces ya no tienes excusa para no empezar». Algo en ese tuteo espontáneo, el primero que se le escapaba, los detuvo a los dos. Nerea sintió el error antes de que él lo procesara. Abrió la boca para corregirse. «Perdón, usted...» «No», dijo Alonso, y algo en su voz era diferente. «No tiene que corregirse». La miró, y era otra vez esa mirada larga que duraba un segundo pero que pesaba más. «¿Cómo te llamas?», dijo él entonces con el mismo tuteo. «Tu nombre completo». «Nerea Salvat Urdaneta». «Salvat Urdaneta», repitió, como si lo estuviera guardando en algún lugar. «¿Y el nombre Nerea? ¿Tiene una historia?» «Mi madre lo sacó de una novela que le gustaba. No me preguntó a mí, claro». La comisura de su boca se curvó levemente. «El mío también», dijo. «¿Alonso?» Una pausa brevísima. «Sí, Alonso». Algo en esa pausa era tan pequeño que cualquiera lo habría ignorado. Nerea no lo ignoró, pero tampoco dijo nada. Él finalmente empezó a comer. Nerea le preparó café, porque había aprendido que él lo tomaba a cualquier hora sin que le afectara el sueño. Se sentaron en la cocina hasta bastante tarde esa noche, hablando de cosas pequeñas. El huerto, los campos, las semillas que habían plantado juntos en diciembre y que ya comenzaban a asomar tímidamente sobre la tierra. Y cuando Nerea se fue a su cuarto esa noche,
Pensó que era la primera vez que el tiempo en esa casa había pasado sin que ella lo notara pasar. Eso, descubrió, era otra forma de decir que había empezado a estar a gusto. Febrero llegó con una semana de lluvias seguidas que encharcaron los caminos y pusieron de mal humor a los peones, porque la cosecha de esa sección tendría que esperar. Alonso pasaba más horas en la casa de lo habitual, lo cual cambiaba la textura de los días de una manera que Nerea habría tenido dificultades para describir con precisión. Era simplemente diferente, más presente, más conversación a la hora del café, más preguntas que antes no se hacían. Él le preguntó sobre su padre. Ella le contó sin adornar demasiado. Un hombre que había querido más de lo que podía sostener, que había tomado atajos que no le correspondían tomar sin decírselo a nadie, que al final había dejado más preguntas que respuestas. ¿Lo extrañas?, preguntó Alonso. Nerea lo pensó de verdad antes de responder. Extraño la idea de él, dijo. La idea de tener un padre que hubiera sido lo que necesitaba. Al real lo quise, pero me costó quererlo. Alonso asintió. No con lástima, con reconocimiento. Yo también tuve un padre así, dijo. Y no dijo más. Pero era la primera vez que mencionaba algo de su pasado que no fuera la hacienda o su esposa. Nerea no preguntó. Dejó que lo que acababa de decir ocupara el espacio que le correspondía, pero lo recordó. Una tarde de esa semana lluviosa, mientras Nerea ordenaba el armario de la ropa de cama en el pasillo central, encontró algo que no buscaba. Estaba en el estante de más arriba, detrás de unas sábanas dobladas, una carpeta de cartón, vieja, con las esquinas desgastadas. No estaba cerrada con llave, no estaba escondida deliberadamente. Estaba simplemente ahí, como una cosa que se pone en algún lugar sin pensar demasiado en si alguien podría encontrarla. Nerea la miró. No la abrió. La dejó exactamente donde estaba, volvió a colocar las sábanas delante y cerró el armario. Pero mientras terminaba de ordenar y bajaba a la cocina, algo en esa carpeta le ocupaba un espacio en la cabeza que no debería. No por lo que había visto, porque no había visto nada, sino por lo que había sentido, la certeza de que dentro de esa carpeta había algo que explicaba la pausa antes de su nombre, las cartas sin remitente, el visitante con las placas de otro lugar y el sobre que decía «Tienes hasta marzo». Marzo llegó con sol limpio y los campos recuperados de las lluvias. Y llegó también con una tensión que Alonso ya no podía disimular del todo. Nerea lo notó en pequeñas cosas, en que se despertaba antes de lo habitual y que a veces, cuando ella llegaba a la cocina al amanecer, ya lo encontraba sentado con el café a medias y la mirada en algún punto entre la ventana y sus propios pensamientos. En que algunas tardes recibía llamadas que atendía lejos de la casa, cerca de la cerca del campo, con los hombros levemente encorvados hacia el teléfono, como si quisiera que las palabras no escaparan hacia afuera. Un martes de la segunda semana de marzo, mientras los dos desayunaban, Alonso puso la taza sobre la mesa y dijo algo que ella no esperaba. «Nerea, quiero contarte algo». Ella levantó la vista. Lo miró. No dijo nada, porque le pareció que cualquier palabra podría interrumpir algo que él había tardado mucho en prepararse para decir. «No todo lo que sé de mí mismo es lo que te he mostrado», dijo él, «y creo que tienes derecho a saber más, no porque estés en peligro, sino porque...» Paró, respiró. «Porque me importa lo que piensas». Nerea puso las manos sobre la mesa. «Dime», dijo simplemente. Y entonces Alonso habló. Su nombre verdadero no era Alonso Ferraz, era Rodrigo Andrade Villena. Lo había cambiado hace 10 años, cuando salió de Medellín con lo que cabía en una bolsa y la convicción de que si se quedaba,
o lo encontraban, o él mismo se destruía. No había sido un criminal. Quería que eso quedara claro desde el principio, y lo dijo con la seriedad de alguien para quien esa distinción importa profundamente. Pero había estado cerca de uno, muy cerca. Durante años había manejado las finanzas de una empresa de exportación que resultó ser la fachada de algo mucho más oscuro. Al principio no lo sabía, y cuando lo supo ya había demasiado tiempo, demasiados registros, demasiados documentos con su firma. Cuando quiso salir, lo amenazaron. Cuando siguió queriendo salir, las amenazas se volvieron más concretas. Había entregado información a las autoridades bajo condición de protección y cambio de identidad. Le habían dado los documentos, el nombre nuevo y la instrucción de desaparecer. Desapareció. Llegó a la región con dinero que había ahorrado con cuidado durante años, porque siempre supo que ese día llegaría. Compró la hacienda, construyó una vida, conoció a una mujer que lo amó sin preguntar demasiado, o quizás preguntando lo suficiente como para entender que algunas preguntas era mejor no hacer. Y cuando ella murió, se quedó, porque la encantada ya era suya de una manera que no tenía que ver con los papeles. El problema era que alguien de su pasado lo había encontrado. No de los que habían sido arrestados, de los que no lo habían sido, de los que seguían operando desde sombras más profundas y que necesitaban algo que él sabía. El nombre de alguien que todavía no había caído y cuya protección estaba ligada a un acuerdo que involucraba documentos que Rodrigo o Alonso, o como fuera que se llamara ese hombre sentado frente a ella, todavía guardaba. Mauricio era el intermediario. No era peligroso en sí mismo. Era un mensajero con un mensaje de alguien que sí lo era. Le habían dado plazo hasta marzo para entregar lo que pedían o para asumir las consecuencias de que su identidad nueva dejara de ser nueva. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Nerea cuando él terminó de hablar. Alonso, o Rodrigo, la miró. Ya lo hice, dijo. Hace 3 días contacté de nuevo a quien me ayudó la primera vez. Les entregué lo que tenía, lo que me pedían. Hizo una pausa. No porque me rindiera, sino porque lo que me pedían ya no protege a nadie que merezca ser protegido. ¿Y eso resuelve el problema? Reduce el peligro. No lo elimina del todo, todavía no, pero sí lo reduce. Nerea tomó su café, que ya estaba frío. Lo tomó igual. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó. Porque no quiero que descubras nada por ti misma que yo pudiera haberte dicho. Y porque volvió a detenerse, como si eligiera las palabras con más cuidado que en todo lo que había dicho antes. Porque lo que ha pasado aquí, entre nosotros, en estos meses, no lo quiero construir sobre algo que no es verdad. Nerea no respondió de inmediato. Miró la ventana, los campos al fondo, el árbol de naranjas sin naranjas que la esposa de este hombre, la esposa de Rodrigo Andrade Villena, que se había llamado a sí mismo Alonso Ferraz durante 10 años, había plantado antes de morir. ¿Cómo se llamaba tu esposa?, preguntó. Él no esperaba esa pregunta, eso fue evidente. Consuelo, dijo. ¿Sabía ella? Una pausa larga. Todo, dijo. Desde el principio. Fue la única persona a quien se lo dije. Y se quedó. Nerea asintió despacio. ¿Y tú?, preguntó Alonso en voz baja. ¿Qué haces con esto? Era la pregunta real, la que estaba detrás de todo lo demás. Nerea lo sabía, y él sabía que ella lo sabía. Ella se levantó, llevó su taza al fregadero, se quedó mirando por la ventana de la cocina con la espalda a él. No sé, dijo honestamente. Necesito tiempo para pensar. Está bien, dijo él. ¿Cuánto tiempo tienes? El que necesites. Ella se giró. ¿Y si decido irme? Él la miró directamente, sin esquivar. Entonces te ayudo a irte, dijo. Como te dije el primer día,
Nerea lo miró un momento más. Después fue a su cuarto. Pasó 3 días sin que ninguno de los dos lo nombrara directamente. Vivían en la casa con la misma rutina de siempre: café al amanecer, trabajo durante el día, comida al mediodía. Pero había algo diferente en el espacio entre los dos. No era distancia. Era más parecido a la pausa antes de que alguien toma una decisión importante. Nerea caminó mucho esos 3 días. Por los campos, por el camino de tierra hasta el pueblo, y de vuelta, por el jardín trasero donde el cilantro que habían plantado juntos en diciembre ya crecía en hileras ordenadas. Pensó en la deuda que no era suya, en los papeles, en la puerta que había cerrado con llave. Pensó en que había llegado a esa hacienda sin esperar nada más que un techo y un salario, y que sin saber cómo ni cuándo, había encontrado algo que no tenía nombre todavía, pero que pesaba de una manera que no era incómoda. Pensó en Rodrigo Andrade Villena, que se había convertido en Alonso Ferraz para sobrevivir, que había construido algo real sobre un nombre que no era el suyo, que había amado a una mujer que lo conoció entero y que ahora la miraba a ella con los ojos de alguien que tiene miedo, no del pasado, sino de perder algo en el presente. Pensó en que la confianza no es un punto de llegada. Es una decisión que se toma sabiendo que puede salir mal. Al 4.º día fue a buscarlo al campo norte. Lo encontró revisando una sección de la cerca que el viento había doblado. Levantó la vista cuando la escuchó acercarse. Nerea se detuvo a un par de metros de él. «Tu nombre», dijo. «¿Cuál prefieres?» Él parpadeó levemente, sorprendido por la pregunta. «Hace tanto que soy Alonso», dijo. «Ya no sé si Rodrigo es yo o era yo». «Entonces, Alonso», él asintió. «Alonso», repitió ella. «Escúchame, no sé si lo que empecé a sentir aquí es amor. No sé si el tiempo que hemos tenido es suficiente para llamarlo así. Pero sé que no quiero irme. Sé que este lugar se siente como algo que no había sentido en mucho tiempo. Y sé que lo que me contaste me dolió. No porque sea un secreto, sino porque me recordó que todos llegamos aquí cargando cosas que no sabemos cómo poner sobre la mesa». Él no habló. La escuchaba con una atención que era casi física. «Lo que no voy a hacer», continuó Nerea, «es pretender que todo está resuelto. Hay cosas que tendrán que conversarse. Hay preguntas que todavía voy a hacerte. Y hay días en que probablemente voy a estar enojada contigo por razones que quizás ni yo entienda bien todavía. ¿Puedes vivir con eso?» Alonso tardó un segundo. «Sí», dijo. «¿Seguro?» «Más que seguro». Nerea lo miró. «Entonces no me voy», dijo. Y el campo siguió siendo campo, y el sol siguió siendo sol, y el viento que había doblado la cerca siguió moviéndose entre los sembradíos. Pero algo entre los dos se asentó de una manera que no hacía ruido, pero que era real, como la tierra después de la lluvia, como las semillas que uno planta sin saber exactamente qué van a ser, pero plantándolas igual. Abril llegó con los campos en su mejor momento y con una noticia que Alonso recibió un jueves por la mañana. El hombre que había estado detrás de las amenazas, el que enviaba cartas sin remitente y usaba intermediarios con mandíbulas apretadas, había sido detenido en una ciudad a varios cientos de kilómetros, en el marco de una investigación que llevaba meses y que las autoridades finalmente habían podido cerrar. No era el final de todo. Raramente las cosas tienen un final limpio y definitivo, pero era suficiente. Suficiente para que el plazo de marzo ya no significara nada. Suficiente para que Alonso pudiera respirar de una manera diferente. Se lo contó a Nerea esa misma mañana, en la cocina, con el café todavía caliente entre los dos. Ella lo escuchó, asintió, y entonces dijo algo que él no esperaba. «Bien, ahora cuéntame sobre Rodrigo». Él la miró. «¿Qué quieres saber?» «Todo lo que Alonso no me ha contado.
Y así, durante las semanas siguientes, en pedazos y en tiempos distintos, Alonso fue contando. No de golpe, porque algunas cosas no se cuentan de golpe, sino en partes, como se construye algo que requiere paciencia, un poco hoy, otro poco mañana, dejando que cada cosa ocupe su lugar antes de poner lo que sigue. Le contó de Medellín, de una infancia sin lujos, pero tampoco sin afecto, de un padre que había muerto joven y de una madre que había hecho lo que pudo con lo que tuvo, de los años jóvenes en que creyó que el trabajo duro era suficiente para mantenerse lejos de ciertas puertas, hasta que descubrió que algunas puertas se abren aunque uno no las toque. Le contó de la empresa, de cómo había pasado de contador a gerente financiero en 3 años porque era bueno en los números y porque los números no mienten, lo cual resultó ser exactamente el problema cuando empezó a entender lo que los números que manejaba estaban diciendo en realidad. Le contó del miedo, de la decisión, de la noche en que se fue con una bolsa y un nombre nuevo, y la absoluta convicción de que no había marcha atrás. Le contó de Consuelo, de cómo la había conocido en el mercado de un pueblo que no era Verde Alto, en los primeros años después de la huida, cuando todavía no sabía bien quién era Alonso y si alguna vez podría serlo de verdad, de cómo ella le había dicho, una vez que supo todo, que los nombres cambian pero las personas no, o no del todo, y que lo que veía en él valía más que lo que había hecho antes de que lo viera. Era sabia, dijo Nerea cuando él terminó de contarle eso. Demasiado para mí, admitió Alonso, y en esa frase había un amor que no necesitaba más palabras. ¿La sigues queriendo? Siempre la voy a querer, eso no cambia. Nerea asintió. Bien, dijo. No me gustaría querer a alguien que olvida a quien amó. Alonso la miró. ¿Me estás queriendo?, preguntó, y era una pregunta directa, pero sin arrogancia. Era la pregunta de alguien que no da las cosas por sentadas, porque ha aprendido que no se puede. Nerea pensó en eso. No mucho tiempo, pero lo suficiente para que la respuesta no fuera un reflejo, sino una elección. Creo que sí, dijo. Todavía estoy aprendiendo cómo. Él asintió. Yo también, dijo. Mayo. El cilantro que habían plantado en diciembre había crecido tanto que Nerea tuvo que trasplantar la mitad a una jardinera más grande. Las macetas de la galería estaban llenas de flores que ella había comprado en el mercado del pueblo, algunas con uso práctico y algunas sin ninguno, solo porque eran bonitas. El árbol de naranjas sin naranjas seguía en su rincón del jardín trasero. Nerea había preguntado si quería sacarlo. Alonso había dicho que no todavía, y ella no había insistido, porque entendía que algunas cosas se dejan cuando uno todavía no está listo para lo que vendría después de dejarlas. Don Remigio, que tenía una manera de observar el mundo que era directamente proporcional a lo poco que hablaba de él, le dijo una mañana a Nerea mientras ella llevaba agua al campo: «Está diferente el jefe». «¿En qué sentido?» «En el sentido de que está». Lo dijo simplemente como si fuera evidente. «Antes también estaba aquí, pero ahora está aquí». Nerea lo entendió sin necesitar más explicación. Una tarde, mientras los dos caminaban por el borde del campo norte, como habían empezado a hacer con más frecuencia desde que el problema del pasado había empezado a ceder, Alonso le preguntó algo. «¿Extrañas tu casa? La de antes?» Nerea lo pensó caminando. «Extraño algunas cosas de ella», dijo. «El invernadero, el olor que tenía por las mañanas, un par de objetos que no pude salvar». Paró un momento. «Pero la casa en sí era solo paredes. Las paredes, sin las personas que las llenan, son solo material de construcción». «¿Y aquí?», preguntó él. «¿Esto se siente como algo más que paredes?» Nerea lo miró.
El atardecer empezaba a pintar el horizonte sobre los campos con ese color anaranjado que en Verde Alto de la Vega era particularmente generoso. «Sí», dijo, «se siente como algo más». Él no respondió con palabras, pero extendió la mano y la tomó de la suya sin dramatismo, sin gesto teatral, con la misma naturalidad con que se hace algo que lleva tiempo esperando ser hecho. Nerea apretó su mano y siguieron caminando. Junio llegó con la decisión de Nerea de empezar formalmente un huerto en el jardín trasero. No un huerto improvisado como el que había comenzado en los primeros meses, sino uno con estructura, con secciones planificadas, con variedad. Habló con Alonso sobre usar una parte del terreno que estaba sin sembrar detrás de la casa, y él no solo dijo que sí, sino que pasó 2 tardes completas ayudándola a preparar la tierra. Era la primera vez que Nerea lo veía trabajar así, con las manos en la tierra, sin apuro de volver a los registros o a los campos de caña. Y había algo en eso, en verlo arrodillado junto a una hilera de tierra removida, que le decía más sobre quién era que muchas de las conversaciones que habían tenido. Los peones los miraban desde lejos con esa discreción respetuosa que tienen quienes han aprendido que hay cosas que no son de su incumbencia, pero que de todas formas alegran. Remigio no dijo nada, solo sonrió con la esquina de la boca mientras seguía con su trabajo. Fue en julio cuando ocurrió algo que ninguno de los dos había planificado, pero que quizás los dos habían estado esperando sin saberlo. Era una noche de esas en que el calor no cede aunque el sol se haya ido hace horas, y los dos estaban en la galería con limonada y el silencio cómodo que ya era suyo de una manera que nadie les había dado, sino que habían construido día a día. Alonso había estado leyendo. Nerea tenía los ojos semicerrados, escuchando el sonido de los campos nocturnos. «Nerea», dijo él en voz baja, sin levantar la vista del libro. «¿Sí? ¿Qué quieres? Para tu vida. No aquí específicamente, en general». Ella abrió los ojos, lo miró. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque llevamos meses hablando de lo que fue y de lo que es, y no te he preguntado lo que quieres que sea». Nerea tomó su vaso. Lo sostuvo sin beber. «Quiero tierra», dijo al fin. «Propia. Que nadie me pueda quitar con papeles firmados por alguien más. Quiero un huerto que sea mío. Quiero levantarme sin tener que preguntarme si el lugar donde estoy seguirá siendo mío al otro día». «¿Y personas? ¿Qué quieres de las personas?» Ella lo miró directamente. «Quiero a alguien que se quede», dijo. «No porque no pueda irse, sino porque elija quedarse». Alonso cerró el libro. «Yo elijo quedarme», dijo. No era una declaración exaltada, era una afirmación, del tipo que se hace cuando se conoce el peso de lo que se dice y se lo dice igual. Nerea asintió despacio. «Yo también», dijo. Y la noche siguió siendo noche. Los campos siguieron siendo campos. Y la encantada, que había sido de alguien antes de ser de Alonso y que quizás algún día sería de alguien más, siguió siendo en ese momento el lugar donde 2 personas que habían perdido cosas distintas habían encontrado algo que no esperaban encontrar. Agosto trajo con él algo que ninguno de los dos había hablado todavía, pero que estaba en el aire de la casa de una manera que ya no podía ignorarse. Fue Alonso quien lo dijo primero. Un domingo por la mañana, sin ceremonia especial, mientras los dos desayunaban y afuera los pájaros hacían el ruido que hacen los pájaros cuando el día todavía es fresco. «Quiero que esta hacienda también sea tuya», dijo. Nerea lo miró. «¿Qué?» «Legalmente, en los papeles, que tu nombre esté junto al mío». «Alonso, sé lo que vas a decir, que es demasiado pronto, que hay cosas que todavía no están resueltas entre nosotros, y puede que tengas razón en todo eso. Pero también sé que desde que llegaste aquí,
Esta casa dejó de ser solo mía y quiero que eso sea real, no solo en lo que sentimos. Nerea lo miró durante un momento largo. ¿Lo haces porque me quieres o porque quieres que no puedas quedarte solo si yo decido irme? Era una pregunta directa, del tipo que solo hace alguien que ha aprendido a no tener miedo de la respuesta honesta. Alonso no se ofendió. La pensó. Las dos cosas, dijo. Sería mentirte si dijera que no hay algo de eso también, pero principalmente porque te quiero y porque quiero que lo que tú querías, tierra propia que nadie pueda quitarte, sea real. Nerea tomó su café. Pensó en su madre, en el huerto, en las plantas que había rescatado del invernadero y que ahora estaban en el alféizar de su cuarto. Pensó en la deuda que no era suya, en los papeles, en todo lo que había perdido sin merecerlo. Y pensó en que a veces la vida devuelve lo que te quitó, pero no de la forma en que esperabas recibirlo. Dame tiempo para pensarlo, dijo. Tienes todo el tiempo. ¿Seguro esta vez también? Alonso sonrió. Una sonrisa real, de las que ya Nerea conocía, de las que costaban pero que cuando llegaban tenían el peso de algo verdadero. Más que seguro, dijo. Septiembre. El huerto de Nerea era ya una realidad con bordes definidos, con hileras de tomates, cilantro, hierbabuena, albahaca, algunas flores sin uso práctico distribuidas entre las plantas con una lógica que solo tenía sentido para quien las había puesto. El árbol de naranjas sin naranjas seguía en su rincón. Pero ese mes, Nerea notó algo que le llevó un momento a entender. En una de las ramas bajas, entre las hojas que el árbol todavía producía, aunque no diera frutos, había algo verde y pequeño. Un brote, del tipo que aparece cuando un árbol que uno creía muerto resulta que solo estaba esperando. Fue a buscar a Alonso al campo y lo trajo de regreso sin decirle por qué. Cuando llegaron al jardín y él lo vio, se quedó en silencio. Nerea lo miraba a él más que al árbol. «No lo mandaste quitar», dijo ella. «No», dijo él. «¿Por qué?» Una pausa. Porque sabía que todavía tenía algo adentro. Solo necesitaba tiempo. Nerea asintió. «Como ciertas personas», dijo. Alonso la miró, y en esa mirada había algo que no era solo afecto. Era gratitud, del tipo que va más allá de lo que se agradece en palabras, porque las palabras no alcanzan. «Como ciertas personas», repitió. Octubre, un año después de la primera lluvia que Nerea había pasado en la Encantada, sentados en la galería con té, escuchando el agua. Las cosas habían cambiado y no habían cambiado. La hacienda seguía siendo la misma. Los campos seguían siguiendo sus ciclos. Remigio seguía trabajando y observando con la ecuanimidad de quien lleva suficientes años en este mundo para saber que lo que importa, importa, y lo que no importa, no vale la pena mencionarlo. Pero el cuarto del ala sur ya no era el cuarto de Nerea. Era parte de la casa, de la misma manera en que Nerea era parte de la casa, en que Alonso era parte de algo más grande que sí mismo. Los papeles que él había mencionado en agosto estaban firmados desde hacía 2 meses. El nombre de Nerea Salvat Urdaneta aparecía junto al de Alonso Ferraz en los documentos de la Encantada. No era un gesto romántico, aunque también lo era. Era la forma concreta de decir lo que a veces las palabras no alcanzan a decir. Esa noche lluviosa de octubre, mientras los dos escuchaban el agua y el silencio cómodo que era suyo, de una manera que nadie podría haberles dado, Alonso preguntó: «¿Te arrepientes de haber venido?» Nerea lo pensó, no porque la respuesta fuera dudosa, sino porque quería darle el peso que merecía. «Me arrepiento de algunas cosas en mi vida», dijo. «De no haber preguntado más a mi madre antes de que muriera, de no haber visto venir lo de mi padre, de algunos años que pasé esperando que las cosas mejoraran solas, sin hacer nada para que mejoraran.
Hizo una pausa. De haber venido aquí, no, ni por un momento. Alonso tomó su taza. Yo tampoco, dijo. Me arrepiento de muchas cosas. De haber tardado tanto en salir de donde estaba, de los años que viví con miedo como compañía constante, de no haber podido hacer más por Consuelo cuando enfermó. Paró. De ti no, de que hayas llegado, ni de un solo día. La lluvia era la misma lluvia de hacía un año, el té era el mismo té, la galería era la misma galería con las sillas de madera puestas sin demasiado criterio estético, pero con evidente intención de uso. Y los dos eran los mismos de hacía un año, y al mismo tiempo eran completamente diferentes. Eso, descubrió Nerea, era lo que hace el tiempo cuando se pasa bien. No te cambia tanto que ya no te reconoces. Te cambia de la manera exacta en que necesitabas cambiar. El árbol de naranja dio frutos ese noviembre. No muchos, 4, contados con exactitud. Pequeños, un poco irregulares, del tipo que da un árbol que está aprendiendo de nuevo a hacer lo que sabe hacer. Nerea los encontró una mañana y llamó a Alonso. Los dos se quedaron mirando el árbol durante un momento. ¿Los cosechamos?, preguntó Nerea. Sí, dijo él. Creo que ya es tiempo. Ella tomó uno, él tomó otro. Los otros 2 quedaron en la rama. Pelaron los que tenían en la cocina, sentados en la mesa grande del comedor, donde hacía más de un año ella había llegado con los pies polvorientos y la frente húmeda y una cautela que era más instinto que desconfianza. La naranja tenía el sabor de las naranjas que crecen en tierra buena. No perfecta, no extraordinaria, pero real. Está buena, dijo Nerea. Sí, dijo Alonso. Y se quedaron así un momento, con la fruta entre las manos y el sol de noviembre entrando por la ventana de la cocina, en esa casa grande y silenciosa, que ya no era ni tan grande ni tan silenciosa como antes. Porque estaba llena, no de cosas ni de ruido, de lo único que llena de verdad, 2 personas que habían elegido, con todo lo que sabían de sí mismas y la una del otro, quedarse. Porque a veces el amor no llega como uno lo imagina, no llega con certezas ni con historias limpias, llega con maletas viejas y nombres que no son los de nacimiento, con deudas que no se contrajeron y secretos que costaron años guardar. Llega en una hacienda de tierra fértil y silencios que al principio incomodan y que después se vuelven el idioma más honesto que 2 personas pueden compartir. Y se queda, porque 2 personas decidieron que valía la pena, que el otro valía la pena, incluso cuando la verdad era complicada. Especialmente entonces. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Aquí en este canal creamos historias como esta. Historias que se sienten reales, que duelen un poco, que emocionan, que te hacen pensar en las personas que conoces y en las que quisieras conocer. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, que es la manera más sencilla de decirnos que valió la pena. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia nueva. Aquí hay mucho más por venir y no querrás perderte nada. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de dónde viene nuestra familia. Hasta la próxima historia.